Bueno, pues yo creo que ya iba tocando volver un poco, ¿no? A grabar un podcast o algo que se le parezca, ¿no? Porque han pasado ya bastantes días. De hecho, si me descuido un poco más, ya se había cumplido incluso el mes desde que publiqué el último podcast, que por cierto va a tener una próxima actualización en los próximos días para comentaros qué ha pasado, qué ha ocurrido con la venta del Shure SM7B. Ya os adelanto que me lo tiraron varias veces más y bueno, pues ya os comentaré, no sé si será en el próximo capítulo, lo que finalmente ocurrió con eso y con otras ventas que tenía, además del SM7B. Bien, ¿qué me trae hoy aquí y por qué vuelvo? En primer lugar, decir que paré un poco porque no tenía ganas de grabar, también estaba enfermo y algunas cosas más. Y escuchando un podcast de Yoyo, de hecho el último que grabó, en el que en su sube para arriba, en el que comentaba que iba a hacer un parón hasta el 9 de septiembre, pues no sé, dije, pues yo también. O sea, me pareció buena idea. Además, se me iban juntando cosas, no me apetecía grabar. Y luego que si he estado malo y demás. Y dije, pues voy a parar unos días. Estaba cansadete y bueno, pues este fin de semana, aprovechando el tema que me trae hoy aquí, pues digo, voy a grabar y ya vamos a empezar a ir poquito a poco sacando cosas porque yo creo que ya va tocando y ya está volviendo todo el mundo además y he encontrado la excusa perfecta que no es otra que haber visto el documental que hay en Prime Video que se llama Cómo cazar a un monstruo, un documental que se estrenó el pasado 6 de septiembre y es un documental que está hecho por Carles Tamayo, que es un youtuber de investigación, él es periodista, que bueno, ya os he hablado aquí de él alguna que otra vez. De hecho, buscando, tengo un podcast del año 2022 a finales, si no recuerdo mal, que él entrevistaba en su canal de YouTube al Flaco. El Flaco era un ex atracador de bancos que atracaba bancos por por el alcantarillado de Madrid y a raíz de este vídeo, él te redirigía a un documental que creo que está en Netflix, que también lo vi, y yo creo que el podcast, de hecho, lo hice del. No sé si recuerdo haberlo hecho del vídeo y también del documental, porque vi las dos cosas. Súper, súper interesante. Pues bien, él ha estrenado este podcast, que lo hace conjuntamente con otra persona. Bueno, la otra persona es la que le ha ayudado a producirlo, ¿no? Que a ver si tengo por aquí apuntado cómo se llama, que lo tengo. Es un chico que ya tiene otros documentales en Netflix, como el del caso Asunta, el caso Alcácer y otros por ahí muy conocidos aquí en España, porque son casos, casos reales, básicamente no es ficción, y casos pues que consternaron a todo lo que viene siendo España, porque se hicieron eco en las televisiones y en todos los sitios y pues llegaron a ser muy, vamos a decir, virales, ¿no? Y se llevaron obviamente a documentar años después en las plataformas para que la gente pues conociese cómo transcurrió toda la investigación, todo el proceso, todo lo que no te cuentan al fin y al cabo en la televisión, ¿no? Pues este documental de Carles Tamayo es un documental en el que básicamente expone a un pederasta, porque es una persona que en el año 2019 sale una sentencia donde se confirma y se reivindican las denuncias de sus víctimas y se le condena a 23 años y 8 meses de prisión por abusos sexuales, ¿vale? A menores. Entonces, este individuo, que se llama Lluís Gros, básicamente conoce a Carles Tamayo desde hace muchos años, desde los 16 años, por lo que he visto. Lluís tiene, cuando se graba esto, 74 76 años, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Y lo que quiere Lluís es que una vez sale la sentencia en la que le van a meter en la cárcel, limpiar su imagen. Como conoce a Carles, que de hecho lo conoció, Lluís es un ex profesor, ¿vale? Para que os se vayáis situando, pero no conoce a Carles de haberle dado clases, sino le conoce porque creo que regentaba un cine. Todo esto se cuenta en el documental, os invito a que lo vayáis a ver. Em, Carles ya empieza con el tema del periodismo y pues va a ver películas y todo este rollo les une y es donde se conocen, ¿no? Entonces Luis conoce, digamos, de una forma u otra la trayectoria y los conocimientos de cine o de producción de Tamayo y le requiere, le llama para básicamente limpiar su imagen. La verdad que es un documental bastante turbio. Yo lo llamaría documental videoblog, porque es una especie de mezcla entre lo que suele hacer Tamayo en sus canales de YouTube, en su canal de YouTube, y también, obviamente, como lo está llevando a una plataforma de streaming, pues tiene ese toque de,
de documental profesional, ¿no? Pues que en este caso le da Ramón Campos, que es quien ha coproducido este documental junto a Carles Tamayo, ¿no? Entonces, básicamente, por resumir un poco de qué trata y mi opinión personal, ¿no? Diríamos que es un documental que se basa en la historia de Lluís Gros, que además este documental, gracias a él, es por lo que por fin ha entrado en prisión, porque Lluís fue condenado en el año 2019 a 23 años y 8 meses, pero no había entrado en la cárcel, ¿no? Por una serie de circunstancias, porque la burocracia, las leyes funcionan así de mal, pues no había entrado. Y es algo que Carles no se explicaba, que cuando estaba demostrado que este señor, este pedrasta, o como lo queréis llamar, pues había sido condenado en firme a entrar en prisión, no se emitiera una orden de búsqueda y captura, que pues le metiesen en la cárcel, ¿no? No lo entendía. Es cómo es posible que esta persona, que lleva prácticamente 3 décadas, porque la primera denuncia que se le hace por este tipo de sucesos data del año 1989, o sea, no es de hace 2 años, es de hace 35 años. Estamos hablando de que hace 35 años ya le denunciaron, ¿no? Pues Tamayo, cuando sabe de esto, lo que hace básicamente es buscar justicia. A él le llaman para limpiar su imagen una de las cosas espeluznantes y a mí que más me llama la atención es que al inicio del documental le dice, porque le dice el Lluís este, me tienes que ayudar a hacer este documental y tal. Y Carles siempre ha sido muy claro. En el documental una cosa que no se le puede reprochar a Carles es que ha sido siempre directo y muy claro. Y le dice, sabes que yo voy a investigar y que esto, si es verdad, o sea, si es verdad lo voy a sacar, o sea, no voy a esconder nada. Y el otro como que se calla, como que en muchos aspectos del documental además se nota que es verdad. O sea, ya no porque haya pruebas y demás, sino porque le graban un ámbito, vamos a decir, cotidiano, en el que él se comporta de una forma que no sé si es porque ya tenemos la imagen de que la persona está condenada y de que tenemos un poco en mente lo que ha hecho, pero es espeluznante ver cómo se comporta, cómo se dirige a niños cuando habla con ellos por teléfono. Es muy turbio, es muy, muy turbio. Entonces, yo creo que es un documental que, que yo recomendaría ver. Son 3 vídeos de aproximadamente 50 minutos. Carles hace un trabajo espectacular. O sea, el último capítulo no se lo espera nadie tal y como es, porque es como que es completamente inesperado, a la par que cutre en el sentido de cómo se da, cómo siguen a esta persona y cómo al final pasa la detención. Es un poco, obviamente sabe que está detenido porque a día de hoy lleva 2 años en la cárcel, entonces no es algo que se pueda spoilear, decir, no, le habrán acabado deteniendo o no. Este señor está en la cárcel y se sabe, no es algo que se haya ocultado y no se sepa. O sea, hace 2 años entró en la cárcel, ¿vale? Solo que esto ha salido por 2 años más tarde hasta que lo han podido producir y enviar en este caso a Prime Video, ¿no? Pero realmente es muy, muy turbio, como digo, ¿no? Así por recopilar un poco para terminar, Lluís es un ex profesor de profesión que muestra una actitud que no sé si es porque sabemos lo que hacía, pero que te deja, como digo, perplejo, ¿no? Haciendo chistes de violadores en el propio documental, que es como, dices, ¿what? O sea, en el propio documental le ves haciendo chistes de violadores, hablando con menores por teléfono, pidiéndoles que salgan en cámara, con frases como, soy profesor, tengo que verte la cara, y todo esto sin cortarse sabiendo que lo graban, que luego yo he visto entrevistas que le han hecho a Tamayo em, para promocionar obviamente el documental, donde dice, imagínate, porque todos cuando nos grabamos, o sea, cuando nos graba a la tele o nos grabamos o hacemos algo, nos cortamos un poco, ¿no? O sea, no nos mostramos tal y como somos. Dice, imagínate si hice eso cuando le estoy grabando, que sabe que le estoy grabando, e imagínate cuando no le graban cómo se comporta, ¿no? Cómo actúa y cómo tal. Bueno, se puede ver en las entrevistas que hace a varias de sus víctimas, ¿no? Y él asegura que tiene una enfermedad que le impide ir a la cárcel y una enfermedad que obviamente queda desmentida, que te puede impedir ir a la cárcel porque, si no recuerdo mal, la hermana de Tamayo es enfermera o tiene algo que ver con la sanidad y le dice que no, que es algo que te sale como un coágulo en la cabeza, pero que te lo pueden sacar y ya está, que no es grave en el sentido de que no es mortal y que tiene tratamiento y que no requiere de una gravedad, vamos a decir. Entonces, obviamente son excusas. De hecho, el más adelante en el propio documental dice que los forenses le quieren analizar para meterle en la cárcel. O sea, él sabe de sobra
que no se tiene que dejar analizar, porque en el momento en el que le analicen van a ver que no tiene ningún tipo de problema como para entrar en la cárcel, ¿no? Realmente es turbio de cojones ver cómo se comporta, porque ver que está mal realmente de la cabeza por cosas que pasan y que no voy a comentar aquí porque prefiero que lo veáis, pero hace cosas rarísimas. O sea, y no solo a nivel de decir, es que claro, es un abusador, sí, pero que hace cosas que ya no, aparte de ser abusador, de cómo está, yo pienso, enajenado. O sea, aparte que se le ve una persona bastante solitaria, ¿no? El documental es una mezcla entre lo que suele hacer Tamayo en sus vídeos, como digo, y que se puede ver, pues, básicamente en Netflix y en YouTube con ese toque profesional, ¿no? En definitiva, creo que merece la pena verse. Sabiendo de la sinopsis sobre lo que uno va a ver, la verdad es que luego al verlo te deja bastante mal cuerpo, ¿no? Ver lo enajenado que está alguien que de normal hace lo que él ha hecho durante casi la mitad de su vida, porque recuerdo que tiene 70 y pico años y que ya hace 35 tuvo la primera denuncia, que se sepa. Hay que recordar, pues que al final este tipo de gente, su ego, que es lo que le ha llevado a entrar en la cárcel, es más grande que sus actos. O sea, o sea, me sorprende mucho cómo alguien que cuando empieza el documental felicita a Tamayo, porque uno de los casos más reconocidos de Tamayo es cuando entró en la secta esta de, me acordaré cómo se llama, el Palmar de Troya, ¿vale? Que es, creo que el vídeo más visto de su canal, pues se infiltró en la secta y la destapó y de hecho creo que gracias a él también entró la policía y metió mano. Cuando empieza el documental, el Lluís Gros este le felicita porque conoce de ese documental. Y yo me quedo pensando, si tú eres un violador, no sé cómo se denomina esta gente, ¿no? Porque al final lo que haces es abusar, un abusador, vamos a decir. Si tú eres un abusador de menores, sabes que lo que has hecho es verdad, sabes que lo que dicen de ti es verdad y sabes que este tío te va a sacar más mierda de la que ha salido, o sea, ¿cómo tienes que tener el ego para contactar con él? Que encima en el primer contacto que sale en el documental te diga, sabes que yo voy a investigar y sabes que voy a sacar la verdad y que esto puede salir que es verdad. Bueno, que ya estaba denunciado y tal, y estaba confirmada la pena de cárcel. Me sorprende cómo el tío, sí, sí, pa'lante, pa'lante. O sea, cómo es. Son kamikazes, literalmente. Entonces, la verdad que te deja mal cuerpo. O sea, te asombra cómo puede llegar a ser una persona, porque él no es actor, él se ha comportado así, y lo mal que estaba, ¿no? En definitiva, os recomiendo que vayáis a ver el documental, ya digo, 3 capítulos, unos 50 y pico minutos cada capítulo. Se hace ameno, porque además no es repetitivo, no es redundante. Y yo básicamente os aconsejo que lo veáis, porque es como si estuvierais viendo otro vídeo del canal de Tamayo, pero con una edición como bastante más profesional y vamos a decir, un hilo, ¿no? Que al final lo que hace que sea un documental es que te lleva desde cómo empezó todo, cómo se conocieron Carles y él. Te cuenta un poco la historia de Carles al principio, de que le llevó a ser periodista y a grabarse y a querer ser director de cine, y cómo acabó por ganarse la confianza de este chico, de este señor, de Jules Gros, hasta conseguir que se hiciese justicia y que por fin la justicia de este país, que es muchas veces muy mala, consiguiese detenerle y a día de hoy que lleve 2 años en la cárcel y los que le queden. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio.